Hola, desde el Servicio de Rehabilitación Osi Barrual de Galdakao queremos ayudarte a mejorar tu situación física. Te animamos a realizar unos ejercicios y estiramientos muy sencillos que van a contribuir a una más pronta recuperación. Estos ejercicios finalizan con una recomendación sobre cómo levantarte adecuadamente del suelo. Antes de empezar vamos a darte unas pautas. Realiza los ejercicios sin dolor y de forma progresiva, con un esfuerzo leve o moderado, que la intensidad del ejercicio te permita hablar sin fatiga. Cada ejercicio debes realizarlo de forma lenta, aumentando progresivamente el número de repeticiones. Lo ideal es llegar a 8 o 10 repeticiones. Procura realizarlos al menos 2 veces al día. Es conveniente realizar los ejercicios delante de un espejo para poder ser conscientes de una correcta ejecución. Está demostrado que el ejercicio es muy bueno para nuestra salud. Además, aumenta la sensación de bienestar y calidad de vida. Por lo tanto, mucho ánimo. Es importante acompañar los ejercicios con una correcta técnica respiratoria. Echar el aire al hacer el esfuerzo y cogerlo al relajar. Intenta hacer 10 repeticiones de cada ejercicio, siempre sin fatigarnos y sin dolor. De pie, realizamos un paso lateral a la vez que elevamos ambos brazos por encima de la cabeza todo lo que podamos. Después, volvemos a la posición inicial. En el siguiente ejercicio, flexionar y extender los codos. Utilizaremos un peso en las manos. Al principio lo realizaremos con poco peso e iremos aumentándolo según evolución. Si no disponemos de material deportivo, podemos utilizar botellines de agua. Para el siguiente ejercicio, partimos de la misma posición y realizamos una flexión de codos seguida de una extensión de los codos por encima de la cabeza. Volvemos a la posición inicial. Ahora partimos de la posición sentada y nos levantamos y sentamos. Podemos realizarlo con un peso en cada mano, dejando los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Desde esta posición, también podemos elevar las piernas con la rodilla extendida de forma alterna. Recuerda echar el aire al realizar el esfuerzo y cogerlo al relajar. Para el siguiente ejercicio colocamos una silla delante y con las manos apoyadas en el respaldo llevamos la pierna hacia atrás y después hacia adelante con la rodilla doblada en dirección al pecho. Partiendo de la misma postura que en el ejercicio anterior, realizamos una apertura lateral de la pierna. Recuerda mantener el cuerpo recto y realizar 10 repeticiones con cada pierna. Continuamos en la misma postura de inicio y realizamos una flexión de rodilla como intentando tocar con el talón el glúteo, sin adelantar el muslo. Hazlo con ambas piernas. Recuerda inspirar mientras mantenemos apoyados ambos pies en el suelo y expirar al flexionar la rodilla. Para el siguiente ejercicio nos sentamos en un asiento sin respaldo. Levantamos los brazos estirados hasta la altura de los hombros mientras cogemos aire y al echarlo dejamos caer el cuerpo hacia atrás a la vez que dirigimos la mirada al ombligo. Luego volvemos a la posición inicial mientras cogemos aire. Ahora vamos a tumbarnos con las piernas dobladas. Colocamos los brazos en cruz y con un peso en cada mano los elevamos hasta juntarlos delante del pecho. Ahora vamos a practicar cómo levantarse del suelo. Si estamos tumbados boca arriba, giraremos a tumbados de lado. Para ello, estiraremos el brazo del lado hacia el que queremos girar y doblaremos la pierna del lado contrario. Haremos fuerza desde el talón y brazo contrarios para girar. Desde tumbado de lado, intentaremos pasar a 4 patas y a gatas nos acercaremos a un lugar estable donde nos podamos agarrar
para levantarnos. Ya te has levantado. Y ahora, para finalizar, vamos a realizar unos estiramientos. Intenta mantener cada estiramiento 8 o 10 segundos. Si durante la ejecución notas algún dolor, no lo realices. De pie, estiramos el brazo izquierdo con la palma hacia arriba y nos agarramos el codo con la mano derecha. Llevamos el brazo izquierdo hacia el lado derecho del cuerpo. Realizar este estiramiento también con el otro brazo. Para el siguiente estiramiento apoyamos la mano en la pared y giramos el tronco hacia el lado contrario. Notarás el estiramiento por la parte anterior del hombro y el brazo. Ahora, con las piernas estiradas y cruzadas una sobre la otra, realizamos una inclinación lateral del cuerpo con los brazos estirados hacia uno y otro lado, notando cómo se estira el lateral. Si hacerlo con las piernas cruzadas te resulta difícil, puedes hacerlo sin cruzarlas. Para el siguiente ejercicio nos apoyaremos en la pared o en el respaldo de una silla. Nos cogemos el pie mientras doblamos la rodilla y echamos el muslo hacia atrás. Notarás el estiramiento en la parte anterior del muslo. Por último, desde de pie intenta dejar caer el cuerpo todo lo que puedas hacia adelante de forma relajada y sin dolor. Si no te es posible, puedes realizar este ejercicio sentado. Muy buen trabajo.